Este es el cuarto vídeo de una serie de mandalas que he diseñado y creado especialmente para enseñarte a dibujar mandalas desde cero con Infinite Painter. En el día de hoy vamos a transformar este mandala de aquí en este otro. Y el vídeo de hoy me encanta porque es una puesta a punto real antes de dibujar nuestro primer mandala, que ya te adelanto será en el vídeo número 6. Y por si prefieres empezar desde el principio, te voy a dejar aquí la tarjetita con el enlace al primer vídeo del curso de la serie, porque en el vídeo de hoy vamos a repasar, vamos a utilizar todos los detalles que hemos visto y lo que hemos aprendido en los 3 vídeos anteriores, y además profundizaremos y aprenderemos muchísimo mejor el manejo de las capas, que son completamente necesarias para el dibujo digital, ya sea nuestro mandala o cualquier otro tipo de dibujo que tú quieras hacer. Si todavía no me conoces, bienvenida a Emocionate Dibujando. Soy Zaida Asadi y amo dibujar. Llevo haciéndolo toda la vida porque me relaja, me divierte y me emociona. Quiero enseñarte a dibujar y a disfrutar del dibujo para que tú también puedas relajarte, divertirte y emocionarte dibujando. Y no te preocupes si crees que no tienes experiencia con dibujo o si nunca te has manejado con el programa de dibujo con la aplicación de Infinite Painter, porque lo explico todo de forma muy sencilla, sin tecnicismos, para que te sientas cómoda dibujando desde el primer momento. Eso sí, antes de empezar, descárgate el proyecto con el que vamos a trabajar. Te recuerdo que es completamente gratis y te voy a dejar el enlace tanto en la descripción del vídeo como también en el comentario fijado. Y ahora sí, déjate llevar, disfruta de todo lo que vas a crear hoy. Busca un rinconcito, un espacio que te haga sentir en calma, y cuando estés lista a dibujar, vamos allá. Nada más abrir Infinite Painter, vamos a cargar nuestro archivo y elegimos Zaida Tuto Mandala 004. Recuerda que lo tienes que haber descargado previamente. Y hoy vamos a trabajar solo con 3 colores. Vamos a utilizar el blanco, el dorado y el azul. Empezamos cambiando el fondo. Abrimos el panel de capas y en papel elegiremos el color azul. Y el siguiente paso que tenemos que hacer es cambiar la tinta negra por color blanco para que dé ese efecto de mandala en negativo. Hay varias formas diferentes de llegar a la misma conclusión, pero he elegido una que considero especialmente fácil. Abrimos la biblioteca de pinceles. Vamos a venir a los pinceles de relleno y vamos a elegir el Solid Fill. Venimos al color y vamos a elegir el blanco. Y ahora, en la capa de tinta, desplegamos la carpeta, seleccionamos tinta para abrir el menú de las opciones y vamos a clicar en este candado de aquí. Este candado se le llama bloqueo alfa. Lo que hace es bloquear los píxeles transparentes, es decir, que solo podemos pintar sobre lo que ya está pintado en la capa. Y ahora lo único que tenemos que hacer es dibujar un contorno que no toque la tinta, y fíjate cómo automáticamente nuestra tinta se transforma o cambia a color blanco. Como el mandala de hoy lo vamos a llenar, a dibujar todo con filigrana, que es llenarlo todo de detallitos, en vez de colorear la base, vamos a ir avanzando por anillos, empezando desde dentro hacia afuera, e iremos terminando cada anillo antes de pasar al siguiente. Esto nos ayudará a que no nos liemos y también nos ayudará a profundizar mucho más en el uso de las capas, porque sí, hoy vamos a aprender mucho mejor cómo se usan y para qué sirven las capas. Vamos a empezar creando la primera capa de color. Recuerda que la vamos a poner siempre debajo de la tinta. Vamos a empezar nuestra decoración con el color dorado, por lo tanto a esta capa le vamos a llamar dorado.
y vamos a ponerle el número 1 porque vamos a necesitar más de una capa para poder trabajar por niveles de manera cómoda. Activaremos también la simetría de caleidoscopio. Tiene que coincidirte los límites del espejo con los bordes del mandala, con lo cual ahora mismo no coinciden. Vamos a moverlos 6 y 7. Fíjate que ahora mismo ya están perfectamente alineados los límites del espejo de la simetría caleidoscopio con los picos del mandala. Y también para esta primera decoración volvemos a favoritos, que si en principio no has tocado nada, seguiremos teniendo los mismos 3 pinceles del tutorial anterior. Ahora sí, comenzamos con la decoración. Vamos a elegir de momento el monoline color y vamos a colorear del dorado todo el centro. Como estamos con simetría, este es un trabajo bastante sencillo. Para la siguiente decoración vamos a cambiar de pincel. Vamos a elegir el monoline y si queremos este pincel lo utilizaremos para dibujar, de manera que podemos aumentarle el suavizado a 100 para que nos resulte un poquito más cómodo. Si lo queremos, también podemos activar la herramienta lentamente. Y en la misma capa vamos a hacer un movimiento que ya hemos practicado mucho en los tutoriales anteriores. Creamos una pequeña curva de manera que se nos crea una forma completa. Quitamos la herramienta lentamente, borramos. Recuerda que utilizo el comando del lápiz el botón del lápiz, para conmutar entre la goma y el pincel. Borramos también esta esquina y lo del centro lo vamos a colorear. Vamos al siguiente anillo, que son los pétalos que tenemos aquí fuera. Aquí ya vamos a hacer una figura un poquito más compleja. Vamos a venir a este y vamos a elegir el soft tupper, porque vamos a crear unas equidistantes paralelas al borde y vamos a trazar, vamos a bajar el tamaño aproximadamente a 11. Activaremos, si es necesario, la herramienta lentamente y vamos a crear una equidistante que llegue, que sobrepase, que cruce, ¿vale? Que sobrepase las dos líneas. Borramos lo que sobra. Vamos a cambiar otra vez de pincel. Vamos a elegir el monoline. Vamos a bajar el tamaño a unos 6 aproximadamente y en la misma capa vamos a crear divisiones, intentando que sean lo más equidistantes posibles. Con este mismo pincel vamos a repetir la misma figura, pero en esta ocasión en este bloque central. Podemos continuar en la misma capa porque los colores no se tocan, los bloques no se superponen, con lo cual activamos la herramienta lentamente si queremos y desde la esquinita vamos a subir para cruzar. Voy a aumentar un poco el tamaño, subir para cruzar y lo que sobra se borra. El interior lo pintamos. Si para pintarlo para ti es más cómodo, puedes cambiar al pincel de monoline color. Ahora sí, vamos a cambiar al pincel de manera intencionada. Crearemos una capa nueva. A esta capa nueva le vamos a llamar blanco y la vamos a colocar debajo, blanco 01, blanco 01, y vamos a colocarla debajo de la capa dorado. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que ahora dibujemos, de color blanco, estará debajo de la capa y vamos a pintar aprovechando la tinta que se ha creado con dorado todo este espacio que nos ha quedado, pero no tenemos que preocuparnos, no tenemos que preocuparnos de si dañamos la tinta dorada porque las tenemos en capas diferentes. Vamos a volver a la capa dorada 1 y viéndolo así en perspectiva vamos a rellenar también este hueco de aquí con el mismo tipo de figuras. Vamos a bajar el nivel, vamos a poner lentamente y vamos a crear una figura pequeñita. Quitamos el lentamente y pintamos. Lo que sobra
se quita. Ahora tenemos que pasar al siguiente anillo. Vamos a empezar creando con el color blanco una línea equidistante al borde. Lo vamos a hacer en la capa blanca, siempre con un poquito de margen. Borramos lo que sobra. Una vez ya tenemos hecha la tinta de blanco, quiero volver a dibujar unas áreas doradas en este tramo de aquí. Ocurre que si yo lo pinto en la capa de dorado que está arriba de tinta, el blanco ya no quedará tinta. Si yo pinto aquí arriba, el blanco se va a tachar, se va a tapar. Y si tenemos que estar borrando para que quede fuera, es muchísimo más, es un proceso mucho más lento y más complejo. La forma más rápida es crear una tercera capa que vamos a colocar detrás de la tinta blanca. A esta capa la llamaremos dorado 2. De esta forma, este dorado, lo que ahora vayamos a pintar, queda por debajo de la tinta blanca. La forma que buscamos es esta de aquí. Simplemente una pequeña montañita. No importa si nos salimos porque podremos borrarla con mucha facilidad. Ahora, siguiendo sin que toque las montañitas que hagamos, que no toquen el borde. Entonces vamos a hacer otra montañita más, otra montañita más, otra montañita más y vamos a cerrar con otra más pequeña. Todo lo que sobra se borra. Muy bien, vamos a volver a elegir el pincel y vamos a hacer las rayitas del centro. Todo lo que sobra se borra y eligiendo un pincel, por ejemplo Monoline, vamos a hacer los puntitos de arriba. En la hoja del centro, si nosotros intentamos, ahora tengo el pincel Monoline, espera que lo cambio. Si intentamos hacerlo, puede quedar bien, pero a la mínima que nos movamos va a crear una línea doble. Muy rápidamente vamos a venir a herramientas, a crear y le vamos a dar a la simetría radial. Esta simetría también la veremos en algún vídeo tutorial más adelante de este curso. Ahora simplemente la activamos, venimos a las herramientas y ponemos también 7 planos, los mismos que hemos utilizado para la simetría de tipo caleidoscopio. Ahora podemos crear una sola línea de manera libre y un punto de manera libre. Así, borramos lo que sobra y ya se ha replicado en todas el resto de las áreas, pero sin el límite del espejo. Volvemos a activar la simetría de tipo caleidoscopio y seguimos con nuestro dibujo. Elegimos el soft en dorado 1 y volvemos a trazar una así cercana, una equidistante a la línea blanca. Voy a intentar que sea un poquito más igual. Perfecto. Volvemos en esta ocasión al blanco 1. Vamos a cambiar a color y vamos a pintar este área. Si nos salimos, se borra. Y ahora el siguiente movimiento lo vamos a hacer al revés. Vamos a empezar por el blanco. Crearemos una forma ondulada. Bajamos porque es para pintar. Así. Fíjate que es muy fácil crear una forma ondulada porque casi cualquier movimiento va a quedar bonito. Lo único que sí te recomiendo es que sea más grande en la parte de abajo que en la parte de arriba. Creamos otra capa y la vamos a poner debajo del dorado 2. Vamos a llamarla blanco 2. Ahora podemos pintar con comodidad porque si nos salimos podemos
simplemente borrar sin que la tinta se borre. Y podemos seguir con nuestra decoración cómodamente. Aprovechando la capa en la que estamos, vamos a pintar de blanco también todo este sobrante de aquí. Entonces vamos a volver al dorado y vamos a repetir otra vez esta misma forma, pero la vamos a hacer aquí. Vamos a trazar una curvita y vamos a pintar lo de dentro. Vamos a por el siguiente nivel. Vamos a dibujar ahora sobre este anillo de aquí, que son estas áreas de bultitos más chiquitinas. Elegimos el pincel Monoline, preferiblemente con suavidad para que salga más redondito, sea más fácil. Y vamos a quitar la herramienta lentamente. Recuerda, y esto ya lo hemos visto también, que con la herramienta lentamente no podemos pintar puntos. Entonces lo quitamos, aumentamos el tamaño y hacemos uno grande, lo más centrado posible, y otro más pequeño. Uno grande y otro más pequeño. Para la siguiente lo mismo, uno grande y otro más pequeño. Y uno aquí del tamaño medio. Si te está costando sacar el punto porque necesitas cuadrar al centro exacto, vamos a volver a activar la simetría radial, de manera que quita el efecto espejo. Y ahora sí podemos trazar el centro como queramos y volvemos a activar la simetría caleidoscopio. En la misma capa, sin necesidad de cambiar nada más, pintaremos este área de aquí. Lo que sí, voy a elegir el color, el Monoline color. Vamos a pintar este área de aquí. Vamos a continuar ahora con la siguiente área. Para estos pétalos vamos a repetir esta figura en 3. Elegimos el Monoline para dibujar más cómodamente el borde y que quede estable. Vamos a elegir el color de blanco 1 por si luego abajo nos apetece improvisar y hacer alguna otra cosa. Activamos la herramienta lentamente, cogemos más o menos desde aquí y empezamos a subir. Donde se cruzan, cambiamos a la goma, borramos. Dentro de esta forma vamos a ir, como hemos dibujado en el blanco 1, vamos a ponerle ahora el dorado. Pero ¿qué ocurre si pintamos en el dorado? Con el dorado en la capa de abajo no vamos a conseguir nada. Sí que estamos pintando. Fíjate, si oculto la capa, el color está. Lo que ocurre es que está por debajo. Entonces, como hemos coloreado esta forma en el blanco 1, nos vamos a ir al dorado 2 para pintar por encima. ¿Vale? Vas entendiendo un poquito el funcionamiento de las capas. Recuerda que son papeles transparentes, entonces decido si quiero pintar encima, será una capa de encima, y si quiero pintar debajo, será una capa de abajo. Activamos la herramienta lentamente, elijo para que la forma sea más cómoda el pincel Monoline y voy a crear una forma así. Mira, esta la voy a hacer un poquito más grande. Perfecto. Borro lo que sobra y pintamos. En esta forma vamos a volver a repetir el mismo sistema de puntos que hemos usado antes. Entonces, pincel Monoline, herramienta lentamente desactivada y vamos a elegir un tamaño así, grandecito, un poco más, y vamos a ir cambiando de tamaño conforme subimos. Para la siguiente forma que queremos hacer, aquí sí vamos a dibujar un poquito más. Repetiremos estas formas, pero de manera alargada. Te explico cómo. Vamos a empezar trazando una línea, elegiremos el Soft Taper
con la herramienta lentamente activa en la decoración dorado 1 y vamos a crear una forma. Intentaremos que la forma no toque el borde, igual que hicimos antes, porque la vamos a pintar después todo lo que sobra. Forma número 1, forma número 2, forma número 3. Aquí vamos a borrar porque se junta. Y forma número 4. Realmente es el mismo concepto que aquí, pero un poquito más alargada. Y fíjate que no hace falta ni que sean iguales ni que sean perfectas, porque la simetría va a hacer que encajen muy bien. Con todo igual, con la misma configuración, vamos a hacer las rayitas del centro. Y cambiando al pincel monoline, quitando lentamente, vamos a hacer los puntos del centro, aproximadamente el tamaño 11, 3, 4. Y la parte que sobra, la parte blanca, como hemos pintado en el dorado 1, el blanco va a quedar por debajo, con lo que tranquilamente podemos venirnos al blanco, cambiar al monoline color y pintar todo este área de aquí. Y ya casi tenemos terminado nuestro mandala. Mira hasta dónde hemos llegado usando solo formas básicas que ya conocíamos. Casi todo lo que ves nace de recursos, líneas, formas que ya habíamos practicado antes. Únicamente estas pequeñas hojitas de aquí y estas otras más largas son las que estamos creando realmente desde cero. Pero es que esto también es parte del proceso. Combinar lo conocido con algo nuevo, poquito a poquito, sin prisa, y si en algún momento algo no te sale o tienes cualquier duda, cuéntamelo por favor en los comentarios. Estaré encantada de ayudarte y sobre todo no tengas miedo de improvisar, cambiar alguna forma, añadir más detalles y si te apetece, este mandala también puede convertirse en algo muy tuyo. Vamos a continuar, que queda muy poquito para finalizar y lo haremos en estas áreas de aquí, el siguiente anillo de nuestro mandala. Y vamos a repetir estas mismas rayitas de aquí, pero en estas áreas pequeñas de aquí. Volvemos al color dorado, elegimos el color de dorado 2 porque si no me equivoco estas hojas las hicimos en el 1 exacto, entonces para que si necesitamos borrar no se junten nos vamos a venir al dorado 2. Activamos o elegimos el monoline normal, el color dorado por supuesto y un tamaño aproximadamente de 11 y si te resulta más cómodo con la herramienta lentamente activa empezamos a crear nuestras líneas y así de sencillo. Intentaremos que queden relativamente equidistantes. Y para el centro vuelvo a cambiar a la simetría radial y hago la última línea y terminado. Vamos a por el último anillo. Y el último anillo tiene dos diferenciaciones. Tienen los pétalos lisos y los pétalos ondulados. Vamos a empezar con estas áreas lisas de aquí y vamos a repetir este área de aquí, este motivo, esta filigrana que hemos utilizado en este área, pero cambiando el color. Entonces, el proceso ya lo conocemos. Empezamos eligiendo el pincel de presión asistida, color blanco, venimos a la capa blanca, con la herramienta lentamente activa si queremos y empezaremos trazando la primera equidistante sobresaliendo de modo que cruce. Ahora toca hacer las divisiones, pero las vamos a hacer utilizando el color dorado. Entonces venimos al dorado 2 porque si pintásemos en el dorado 1 está por encima de la línea blanca, con lo que tendríamos el mismo problema que tuvimos aquí, ¿te acuerdas? Entonces vamos a pintar en el dorado 2, elegimos el pincel monoline, tamaño 11 aproximadamente, vamos a ponerlo igual que el resto,
y si lo necesitas activas lentamente, si no, no hace falta. Y trazamos pequeñas líneas que procurando más o menos queden equidistantes. Vamos a trazar ahora el dibujo del centro, ¿vale? Elegimos el soft tupper y para la forma interior vamos a repetir el mismo tipo de dibujito que hicimos aquí, solo que un poco más alargado para que ocupe todo el área. Entonces seguimos en el dorado 2, activamos la herramienta lentamente y desde el centro subimos, intentando que no toque el borde. Si lo toca un poco no pasa nada, pero intentaremos que no toque. Y vamos a repetir moviendo al centro. Y vamos a repetir moviendo al centro. Si alguna línea no te gusta, se repite y no pasa absolutamente nada. Y repetimos. Vamos a hacer ahora las rayas del centro. Vamos a bajar un poquito el tamaño para las rayas del centro, que no queden muy cargadas. Aquí volvemos a lo mismo. Si te gusta puedes dejar 2. Si lo prefieres, activas la simetría radial y dibujas solamente una. Con el pincel monoline y sin la herramienta lentamente hacemos un punto aquí y luego otro aquí, más pequeñito porque el área es más pequeñita, y en el tercer punto el puntito más chiquitín porque el área es todavía más chiquitina. Y ahora sí, para que se parezca al mismo motivo que hemos hecho aquí, vamos a pintarlo de dentro de color blanco. Fíjate que estamos repitiendo el mismo patrón. La única diferencia es que la forma es un poco distinta porque la estamos adaptando, pero el patrón ya es el mismo que hicimos antes. Entonces venimos al blanco y lo vamos a pintar cambiando al monoline para que sea más cómodo. Mira aquí, para que veas, aquí sí toqué con la línea dorada el blanco, pero no importa, no necesito modificarlo. Queda bonito. Ahora, para este área de aquí, vamos a repetir este mismo diseño que hemos hecho aquí, pero con una pequeña variante, porque quiero que veas algo muy importante, y es que no necesitamos conocer cientos de formas diferentes para crear mandalas muy distintos. Muchas veces basta simplemente con partir de lo que ya sabemos, cambiando un pequeño detalle o el color, o combinando de otra manera o colocando en otro lugar aquellas formas que ya conocemos. Y con cambios tan pequeñitos, tan simples, podemos obtener resultados completamente nuevos y diferentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Elegiremos el pincel monoline y vamos a crear la misma forma, estructura que hemos hecho aquí, sin el doble, sin el cruce. Borramos, cambiamos al color dorado, venimos al dorado 2, lo mismo que antes, porque este blanco que hemos hecho queremos que se conserve como tinta. Y vamos a trazar las primeras líneas. Ahora, en la misma capa dorado 2, con el pincel de presión asistida, tamaño aproximadamente 11, color dorado, vamos a trazar la misma figura central que tenemos aquí al lado. Una solamente. Y ahora vamos simplemente a crear 2 a su alrededor, pero no las vamos a pegar. Vamos a dejar que sean un poco separadas. Vamos a hacerlo así y a bajarla. Y esta también. Fíjate que el concepto es prácticamente el mismo que estas, pero el resultado es bastante diferente con ese pequeño cambio. La parte del centro la vamos a hacer igual, vamos a estirar, cambiamos a simetría radial para el centro, hacemos el punto, bajamos un poquito para estos, perdón, ahora sí, simetría Kaleido otra vez, bajamos un poquito y bajamos un poquito. Volvemos al blanco 2, volvemos al monoline color, elegimos el blanco
y pintamos toda la parte intermedia entre la forma que hemos creado y el contorno. Por último, antes de dar por finalizado nuestro mandala, vamos a hacer la decoración del alrededor del mandala. La decoración que te propongo es la que solemos utilizar para los puntos. Venimos al pincel monoline, vamos a quedarnos en el blanco 2, vamos a asegurarnos que la herramienta lentamente está desactiva y vamos a quitar también la simetría radial, la simetría de tipo caleido. Vamos a aumentar el tamaño y vamos a hacer unos puntitos que ocupen todo el área, que más o menos estén relativamente separados, que no estén siempre en el mismo punto, ¿vale? Vamos a cambiar el tamaño, vamos a reducirlo por lo menos como a la mitad y vamos a hacer otros puntitos cerquita que rompan el patrón, algunos más cerca, otros más lejos. Y ahora con un tercer nivel aún más pequeñito vamos a alejarnos ligeramente para crear ese efecto de alejamiento, más grande al centro, más pequeño fuera. Alguno otro, no pasa nada que esté cerquita, y vamos generando esta decoración de puntitos hacia afuera. ¡Felicidades! Ya hemos terminado este mandala. Yo creo que al principio parecía bastante más difícil de lo que realmente ha sido, pero quiero saber qué te ha parecido a ti. Déjamelo en los comentarios. Me encantará leerte y conocerte un poquito mejor y sobre todo saber qué necesitas para seguir creando contenido que realmente te ayude. En el próximo vídeo vamos a meternos de lleno en el color y por primera vez en el curso no vamos a dibujar, solo pintar. Además, volveremos a practicar las luces y sombras que vimos en el vídeo 3. Si quieres seguir aprendiendo conmigo sobre dibujo, sobre las emociones a través del dibujo y por supuesto sobre mandalas, suscríbete a mi canal, activa la campanita para no perderte nada en los próximos vídeos y nos vemos. Gracias por estar aquí.